mi hermano, mi hermana, pero ahora vamos a predicar, hermanos, la importancia del sacrificio. Qué importante es hacer sacrificios y vamos a basarnos principalmente en el mensaje que nos da el libro de Job. Así que abra sus Biblias, los que traigan Biblia, desde el capítulo 1 del libro de Job, mis hermanos, por favor, abran sus Biblias porque ahí vamos a basar la bendita palabra de Dios. Y esta palabra, mis hermanos, disponga su corazón para que Dios la bendiga grandemente. Amén. Así que agradecemos al Padre en este momento, Señor, por tu grandeza, tu gloria, tu poder y tu bendita fidelidad, Señor, porque eres un Dios fiel, Señor, eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor y eres un Dios de misericordia, Padre Celestial. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu gracia y te pedimos tu misericordia, Señor, para este día, Señor, y que este día, Señor, toda tribulación que tengamos, mi Dios, que aprendamos también nosotros a hacer sacrificios que te honren, que te glorifiquen y que te exalten y que te engrandezcan a ti, Padre. Te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza por ellos, Señor, y bendecimos tu bendito nombre en esta congregación, Padre. Bendice el hermano, mi Dios, que viene atribulado, cansado, Padre. Aquel hermano que viene con preocupaciones, Señor, en su vida, Señor. Aquel que trae cargas, Padre Celestial. Aquel que está pasando por un problema fuerte, Señor, en su vida, Señor. Si no está aquí, Padre, y está en su casa ahorita con problemas, te pedimos que envíes tu bendita palabra, Padre, y lo bendiga, Señor, y sea levantado y sea restaurado para gloria y honra y alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, Padre Celestial. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. Muy bien, hermanos, con un amén damos gracias al Padre en esta hora. Le voy a pedir que ponga mucha atención la importancia de hacer sacrificios al Padre Celestial. Así que en aquel tiempo, mis hermanos, en esa época, se cree que este libro es el primer libro, mis hermanos, de la Biblia. Y en este libro, hermanos, Job no tenía todavía las herramientas que usted tiene hoy en día, ¿verdad? Para pelear, para luchar en contra de las obras infructuosas de las tinieblas. En este momento usted sabe que tiene toda una armadura para protegerse, para guardarse y también para contraatacar en el nombre de Cristo Jesús, a las obras de las tinieblas. Usted sabe que tiene que utilizar la palabra de Dios, la sangre del Cordero, el grito de guerra, mi hermano, mi hermana, declarar la palabra de Dios. Y hermanos, usted tiene muchas maneras de cómo detener las obras del enemigo en su vida. Pero hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender también es nosotros saber cómo levantar vallados en nuestras vidas. Un vallado que lo vaya a proteger y que lo vaya a guardar y que le vaya a guardar su casa, su salud, su familia y también sus bienes materiales. Recuerde que esto pasó, todas estas cosas pasaron en el libro de Job y esto fue lo que aconteció en la vida de este hombre. Así que el enemigo había puesto los ojos en este hombre llamado Job. Este hombre, mis hermanos, era un hombre que justo, este varón, ¿verdad? Y era un hombre, hermanos, en el cual Satanás le estaba poniendo los ojos para atacarlo, pero no podía cómo encontrar un hueco para atacarlo, dice la palabra de Dios, de tal manera que cuando llegaron los hijos, dice la palabra de Dios, llegaron los hijos de Dios de rodear la tierra, iba Satanás juntamente con ellos, y Jehová, dice el versículo número 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Varón dice Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le hace la pregunta el Señor y dice Satanás, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le hace la pregunta también a Dios, ¿verdad? ¿No le has rodeado alrededor de su casa y de todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has dado, dice, bendiciones, pero tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es lo que Satanás le dice a Job, ¿verdad? Así que, mis hermanos, cuando Satanás pone la mirada en alguna persona, en un hombre de Dios, en una persona que es temeroso a Dios, que es recto, que es una persona, como dice aquí, perfecto. La palabra perfecto es maduro, es una persona madura, es una persona que no fácilmente se enreda en los negocios de la vida, en las atracciones del mundo, no fácilmente da lugar a la carne. Esa es la persona madura, que así como se describe en la palabra de Dios.
De tal manera que cuando los hijos, hermanos, iban y hacían sus fiestas, sus pachangas, dice la Escritura, entonces Job hacía ¿qué? Sacrificios a Dios. ¿Para qué? Porque quizás han de haber ofendido a Dios y han de haber blasfemado, dice, cuando estaban en sus reuniones, en sus pachangas, y dice que Job se adelantaba para que Dios los protegiera y los guardara del mal, porque iba a venir un ataque en contra de ellos, ¿verdad? Así que de esa manera el enemigo, Satanás, ¿verdad? Hizo una emboscada en contra de ¿quién? De Job, ¿verdad? Así que era el hombre más justo y temeroso de la tierra. Pero, hermanos, en ese ataque Dios iba a invertir el ataque en contra de Satanás. Pero es muy importante, mi hermano y mi hermana, que lo que la palabra de Dios dice. Así que este libro nos muestra que que Satanás vino a matar, hurtar y a destruir. Así como el Señor lo señaló en el libro de Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así que la palabra de Dios dice, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Y es muy importante que usted y yo entendamos la bendita palabra de Dios de acuerdo a lo que la Escritura nos señala y nos dice. Así que Dios, hermanos, sabía que era ¿qué? ¿Quién era Job? Dios sabía perfectamente quién era Job, así como Dios sabe quién es usted y quién soy yo, mis hermanos, ¿verdad? Y qué es lo que puede resistir y lo que usted no puede resistir. Por eso la palabra de Dios dice que Dios, hermano, no te pondrá una prueba que tú no puedas pasar. Te va a poner la que sí puedes pasar, ¿verdad? Con el fin de que vayas creciendo y vayas madurando y vayas conociendo mejor a Dios en tu vida, pero personalmente. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de las pruebas. ¿Cómo vas a crecer? A través de las pruebas, mi hermano, ¿verdad? Pero te voy poniendo pruebas que tú puedas pasar, ¿verdad? Es como la prueba de un niño que va, por decirlo así, a primer año, a segundo año, pues no le van a poner una prueba de allá de los que van allá a la preparatoria, a la universidad, ¿verdad? No le van a poner una prueba de esa. Le van a tener una prueba a lo que él ha ido aprendiendo y vaya ido conociendo, ¿verdad? Así es el Señor, de acuerdo a tu crecimiento, va a ir poniendo pruebas para hacerte crecer más y para que seas más maduro y que seas, como dice aquí, perfecto como este hombre, ¿verdad? Y que vayas entendiendo mejor la obra del Señor en tu vida. Así que, de esa forma, de esa manera, que tenía Dios, sabía quién era. ¿Varón qué? Recto, justo y apartado del mal. Así que había tres cualidades muy importantes en quién, en este hombre, que todos los creyentes debemos de tener, ¿verdad? Y todos los creyentes debemos de anhelar. Ser perfectos, rectos, maduros, mis hermanos, y temerosos de Dios. Que tengamos mucho temor de parte de Dios. ¿Sabe qué es el temor de Dios? ¿El principio de qué? De la sabiduría. De la sabiduría. Ahí empieza la verdadera sabiduría y ahorita vamos a tocar este tema también conforme a esta palabra. Así que de esa forma Job iba a ser atacado, iba a ser también atribulado por causa de un problema, mis hermanos, que era un hombre justo, un hombre maduro, un hombre, hermano, temeroso de Dios. Y por eso iba a ser atacado. No porque andaba mal, no porque andaba en el mundo, no porque andaba en las borracheras, no porque andaba cometiendo ciertos actos inmorales o indecorosos, ¿verdad? Sino porque era un hombre, ¿qué? Justo delante de Dios. Entonces Satanás tenía problemas con este hombre porque no podía hacerle nada a este hombre, ¿verdad? No podía atacarlo de ninguna manera. No había un portillo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En su vallado, en su cerco. Lo ha cercado, dice Satanás, ¿verdad? Y no hay dónde atacarlo, no hay dónde dañar a este hombre. Así que se cree que el cerco, el vallado, era principalmente una legión de ángeles que tenía este hombre, ¿verdad? Principalmente. Dice el Salmo 34:7, dice la palabra de Dios. Dámelo por favor, Samuel. Salmo 37, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová es lo que dijo el rey David. Y en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, si lees desde el 14, dice la palabra de Dios que en ese pasaje oró este hombre
Eliseo, por su ¿quién? Por su criado, ¿verdad? Y le dijo, Dios, abre los ojos para que vea quién está con nosotros. Y que cuando vio, ¿qué miró ahí? Dice, y miró, y aquí un monte estaba lleno ¿de qué? De gente de a caballo y carros de fuego alrededor ¿de quién? De Eliseo, ¿verdad? Así que los asirios venían a atacarlos. Si usted va más adelante, se va a dar cuenta que los asirios venían a atacarlos y tenían temor, tenían miedo, porque Dios le revelaba a Eliseo por dónde venían y cómo detenerlos. Pero en este caso, Eliseo se quedó ahí. Y más adelante, ustedes fijan, que oró Dios, Eliseo a Dios y le dijo, Señor, ciégalos. Y los cegó a todos. Y los llevó de vuelta a Jerusalén. Y el criado decía, Señor, ¿quieres que lo matemos? No, le dijo, no hagas eso, le dijo. Entonces, ¿qué hacemos? Dales de comer y que se vuelvan a su casa. Y dice que nunca jamás los asirios vinieron y los volvieron a atacar. Porque tuvo misericordia Eliseo, fue la misericordia de parte de Dios para no dañar a todos los asirios. Hermanos, así es la misericordia de Dios, ¿verdad? Y así es la bondad del Señor. Si tu enemigo tiene hambre, es lo que hizo Eliseo, ¿verdad? Le dio de comer, ¿verdad? Si tiene sed, pues dale de beber, ¿verdad? Y es lo que hizo Eliseo, es lo que dice allá en el libro de Romanos capítulo 12, los últimos versículos, mi hermano, del capítulo 12 de Romanos. Así que el Señor nos muestra qué es lo que debemos de hacer usted y yo, mi hermano y mi hermana. Así que ese día dice que Satanás reconoció que había en qué, un cerco, un vallado alrededor de este hombre y que no lo podía atacar. Pero había una manera de atacarlo, ¿verdad? Así que, ¿qué formaba el vallado? El versículo número 1, versículo 4 al 5, vamos a ver qué formaba el vallado. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas y hacía que en su día y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocaustos, sacrificios conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra mi Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Y déjeme leerle también los primeros versículos. Dice, en el primer versículo, hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Ponga atención en ese versículo también. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, ¿verdad? O sea, tenía más poder económico de todos los orientales, ¿verdad? Su hacienda en eso consistía, y eso era lo que tenía en su hacienda este hombre, y tenía muchos criados, dice la Escritura, la palabra de Dios, este varón llamado Job, ¿verdad? En esos tiempos, así lo describe la bendita palabra de Dios. ¿Y qué hacía el vallado? Diga conmigo, ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios. ¿Verdad? Siempre ofrecía sacrificios. ¿Cuántas ovejas tenía para ofrecer sacrificios? 7,000 ovejas, hermano. 7,000 ovejas tenía para ofrecer sacrificios. Y todos los días, dice, cuando sus hijos hacían sus fiestas, sus reuniones, él iba y hacía ¿qué? Sacrificios. Y también por sus hijos, ¿verdad? Porque quizás él tenía un temor muy grande que lo que ellos estaban haciendo, tarde o temprano podían abrir una puerta fuerte al enemigo y que los atacara el diablo. Así que los hijos no eran temerosos, no eran rectos delante de Dios. Los hijos andaban en el mundo, pero este hombre venía y hacía ¿qué? Sacrificios, hermanos. Hacía holocaustos. ¿Por quién? Por sus hijos. Intercedía, venía a alabar, venía y suplicaba. Es cuando usted viene, alaba a Dios, se postra ante el Señor, honra al Señor, exalta el nombre del Señor. Viene, hermanos, y su justicia alcanza a su familia. Y por su justicia, Dios hace que Satanás no le vengan cosas peores a su hijo, a su hija. Por eso es importante
que usted, hermanos, no deje de congregarse, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los sacrificios de labios, los sacrificios, hermanos, que honran a Dios son los que usted viene y ahí también expresa delante de la presencia de Dios. Así que eso es lo que hacía este hombre. Así que eso es lo que formaba, ¿qué? El vallado, sacrificios de sangre que formaban el vallado. Hermanos, ese vallado en aquel tiempo así era como se formaba el vallado, haciendo sacrificios de sangre. No era otra forma, no había otra manera. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 23. Dámelo por favor, Samuel. Y Moisés convocó, dice, a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacar y tomaos el cordero que vuestras familias y sacrificar la Pascua, dice. Y tomando un manojo de hisopo mojado con la sangre que estará, dice, en un lebrío, untar los dinteles en los dos postes con la sangre que está en el lebrío. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta ¿qué? Hasta la mañana. Entonces, obediencia, mis hermanos. Obediencia. Y ninguno de ustedes va a salir. Entonces, hicieron un sacrificio. Los dinteles, los dos postes de la casa, de las puertas de las casas, los llenaron de sangre. ¿Con qué? Con el cordero. Dame el siguiente, por favor. Ok, el siguiente ya lo tenemos ahí. Porque Jehová dice, pasará, herirá los edificios y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar heridor en vuestras casas para herir. Entonces iba a venir el heridor, que es el ángel de la muerte. Iba a matar a ¿quién? Al primogénito. Pero tenían ellos que, primeramente, ofrecer un sacrificio. ¿Verdad? Degollar al cordero y agarrar el hisopo y llenarlo de sangre y ponerlo. Es por fe. Recuerde que es por fe. La palabra de Dios es por fe en lo que el Señor dice y en lo que el Señor declara en su palabra. Todo es por fe. Y dice, y cuando lo haga, nadie salga. Nadie salga hasta en la mañana. Obediencia, hermanos. Eso es obediencia, obedecer al Señor, ¿verdad? Sujetarnos a lo que Dios dice. Porque si no, estás tú brincándote las trancas, mi hermano. Y cuando uno aportea el vallado, ¿qué sucede? Te muerde la serpiente, ¿verdad? Entonces dice, el que portillar el vallado, lo morderá la serpiente. Entonces es lo que usted y yo tenemos que evitar. Que la serpiente te muerda, mi hermano, mi hermana. Y esa serpiente te puede morder porque hay desobediencia, porque no seguiste la bendita palabra del Señor. Y esa es la importancia de la palabra de Dios y es la importancia de ¿qué? Del vallado. Y es la importancia de ser ¿qué? Sacrificios al Señor. Y de esta manera este hombre hacía sacrificios. Primero de Crónicas 5, 25 al 27, dámelo por favor. Este fue un caso donde había una mortandad, mis hermanos. Pero se rebelaron, dice, contra Dios y sus padres se prostituyeron. Dice, prostituyendo y siguiendo a los dioses de los pueblos, dice, de la tierra, los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Dame el siguiente, por favor. Hasta el 27, Samuel. Por lo cual Dios de Israel, él dice, el espíritu de qué? Rey de los asirios y espíritu de Tiglat-Pileser y rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas. No, es 25. Es primera de Crónicas 21, del 25 al 27. Estamos mal, Samuel, me estás dando una cita diferente. Dice, y David, dame el 24. Del 24, dame por favor. Entonces el rey David dijo a Amán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni qué, léalo conmigo. Holocaustos que a mí no, voy a sacrificar lo que a mí me cueste, le dijo, porque este hombre quería regalar, tome lo que quiera, mi rey, esto
es para usted, no me tienes que pagar nada. No, no, te voy a pagar lo que es justo, porque no voy a dar nada a mi rey, a mi Señor, a mi Dios, lo que a mí no me cueste, dijo, dame el siguiente. Y dio David a Amán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Siguiente. Edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Siguiente, 27. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió porque había una mortandad. Estaba matando el ángel a todos por la desobediencia del pueblo, mis hermanos. Y él tenía que hacer un ¿qué? Sacrificio de sangre, mi hermano, para detener el ángel de la muerte. Y el ángel agarró la espada y lo volvió de vuelta y se fue. Cuando hizo ¿qué? El sacrificio. Ve lo importante lo que es el ser el sacrificio, hermanos. Lógicamente, hoy en día esos sacrificios ya Cristo los hizo por nosotros. Pero ¿qué sacrificio tenemos que hacer nosotros? De acuerdo al capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando David pecó y cometió el adulterio, mis hermanos, dice, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Cuando vienes y te postras delante de Dios y reconoces tu rebelión y reconoces tu pecado, te rebelaste en contra del mandamiento, no cometerás adulterio. Ese es rebelión delante de Dios. Y te postras y te humillas. Dice, cuando te vienes y te humillas, es mejor que hacer ¿qué? Sacrificios delante del Señor. Entonces, el sacrificio que Dios va a escuchar cuando cometes, hermano, el pecado de adulterio, de fornicación, de toda inmundicia, hermanos, moral, es cuando vienes y te quebrantas delante del Señor. Ese es el sacrificio de acuerdo al Salmo 51. Lo que usted y yo tenemos que hacer, mis hermanos, esperemos que no lo cometa. Pero si lo está cometiendo, lo está cometiendo, hermanos, quiero decirte que estás en grave peligro, hermano, hermana. Y si no te arrepientes y no pides perdón y no te quebrantas, viene el devorador y te va a dañar y te va a perjudicar en tu vida espiritual. Así que de esa manera, hizo que de esa forma se levantaba. Y bajo el antiguo pacto, los sacrificios eran de sangre. Tenían el poder de ¿qué? De detener la maldad y la transgresión. Eso es lo que sucedía. E hizo el vallado se mantuviera, mas el vallado fue quitado en el tiempo de Job. Versículo 13, de capítulo 1, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos el primogénito, y vino el mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y aconteció y vinieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego del cielo cayó, del cielo que quemó las ovejas y los pastores y las consumió, solamente escapé yo para darte ¿qué? Entonces, ¿quién atacó directamente a las ovejas? No fue Dios, ¿fue quién? Satanás. Él sabía que ya no tenía manera de hacer ¿qué? Sacrificios. Y consumió todas las ovejas. ¿Cuántas tenía? 7,000 ovejas. Se describe en la palabra de Dios. Él ya no podía hacer sacrificios. Ya no podía ofrecerle nada a Dios. Ya no podía detener la maldad y el pecado. Porque ese era el vallado de ¿quién? De Job, para su casa, para su familia, para sus finanzas. Y una vez que quitaba el vallado, entonces Satanás viene, mis hermanos, como en tierra libre y te destruye y te ataca, ¿verdad? Así que de esa manera Satanás empezó a tomar control de la vida de Job. Así que los animales desaparecen y no hay cómo hacer sacrificios.
Y sin sacrificios no hay ¿qué? Remisión de pecados. Hebreos capítulo 9. Dame el 14 primero. 9:14 y después te vas al 18. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? De obras muertas. ¿Para qué? Para que le sirvas a Dios. Entonces Dios ahora a través de su Hijo amado, mi hermano, mi hermana, ahora el Señor nos ha santificado, nos ha limpiado por medio de un sacrificio que el Hijo de Dios realizó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ese sacrificio lo hizo Dios, lo hizo Cristo, por usted y por mí. Pero tiene un propósito, dice en los últimos versículos, el último punto del versículo que dice, para que sirváis al Dios vivo. Ese es el principal propósito, mi hermano, mi hermana. Ahora dame el 18, por favor, Samuel. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Siguiente. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo. Dámelo hasta el 24. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo de todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces tuvo que hacer un sacrificio principalmente por usted y por mí. Terminó de leer y cómo Dios y cómo Cristo entró al lugar santísimo y ofreciendo su propia sangre por usted y por mí también, mis hermanos. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Es el principal propósito, mi hermano, mi hermana, que sirvamos al Dios vivo, de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Es lo que nos dice Hebreos. Así que Satanás sabía que si quita, mi hermano, el sacrificio, no tienes un vallado, no tienes una protección para tu casa, para tu familia, para tus hijos y para tus posesiones que tienes. Atacó posesiones y ahora ataca su salud. Ahora, ¿por qué? Porque no hay un vallado. Ahora atacó la salud de Job. Capítulo 2, versículo 9-10, dice la palabra de Dios. Y tomaba, el 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos, y en todo esto no pecó Job con Dios, con su Dios. Y en todo esto no pecó Job con su Dios. Fíjese qué tremendo, más. Atacó sus posesiones, le quitó las posesiones y ahora atacó su salud. Pero la esposa vino y lo incitó a que maldijera a su Dios. Todo esto te ha pasado porque eres fiel a Dios, porque tú te pasa a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Así te dice mucha gente hoy en día, mis hermanos. Así te señala muchas veces la gente. Pero lo importante es que Job no pecó, ¿verdad? No blasfemó en contra del Señor, en contra de Dios. Eso es lo más importante, que en medio de la prueba, hermanos, usted sepa alabar, glorificar, exaltar el bendito nombre de Dios. No lo hizo, mi hermano. No pecó. Dice la palabra de Dios. Nadie no maldijo a Dios. Pero después de 7 días, y ahí pasaron 7 días. Dice el capítulo 3, mi hermano. Vamos a leer el versículo 1. Él maldijo el día, pero no maldijo a Dios, sino que maldijo el día. Después de esto abrió Job su boca y maldijo el día, y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de Dios,
desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Se comenzó ahí a sacar toda esa frustración que tenía este hombre en su vida y en su corazón. No maldijo, ¿pero qué? Pero maldijo el día. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día, dice la palabra de Dios. Que no había en ese momento, mis hermanos, algo que le diera una paz y que le diera una tormenta. Pero lo que lo sacó adelante era su fe y su confianza. Satanás decía, oye, pues lo tienes rodeado, por eso te bendice. Pero mira, haz de cuenta que es el padrino de allí de Uz de los Caldeos. Mira cuántas cosas no tienes, cuántas cosas no le das. Dice que es superior a todos los que tienen posesiones ahí, ¿verdad? Tiene 10 hijos, hacen lo que ellos quieren, viven como ellos quieren, hacen fiesta a la hora que ellos quieren. Ah, pero quítale las posesiones y quítale también su familia. Verás si no blasfema en contra de ti. Esa fue la sugerencia que el diablo le dio a Dios. Y el Señor le dijo, te doy permiso. Porque él sabía quién era quién. Oh, te doy permiso. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. ¿Cuántos camellos? 3,000. ¿Cuántos hermanos burras o burros tenía? 500. ¿Y cuántos bueyes? 500, ¿va? ¿Y los que se han ido? Pues otros 500, ¿va? Ok, hermanos, entonces así es como se describe. Pero Dios siempre te va a dar una esperanza, mis hermanos. Y Dios siempre va a levantar tu vida. Lo importante es que en medio de ese problema, tú no te decaigas, tú no optes por lo que Satanás te estaba diciendo. Porque Satanás te va a atacar por medio del familiar, por medio del amigo, por medio del mundo, por medio del compañero del trabajo. ¿Y para qué vas si Dios no te ayuda, si Dios no te apoya? Mira cómo estás viviendo. Es lo que te va a decir el diablo, mi hermano, mi hermana. Pero tú tienes que mantenerte firme. Manténgase, mis hermanos, abiertos sus oídos espirituales en medio de la tormenta. Abiertos, mis hermanos, porque Dios enviará para ti alguna señal de bendición para tu vida. Tienes que mantenerte abierto, mi hermano, viniendo, no dejando de ofrecer sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen el nombre del Señor. Tienes que mantenerte, mis hermanos, ofreciendo sacrificios de labios, frutos, hermanos, de alabanza. Venir y alabar. No te quedes pasmado, hermano. Alaba con todo tu corazón, exalta con todo tu corazón. Porque en ocasiones cuando el corazón, hermano, está pasando por una pequeña tribulación en nuestras vidas, venimos, pero estamos con los brazos cruzados, decaídos. Póngase de pie, se pone de pie, pero no alaba, no exalta, no glorifica el nombre de Dios. Se puede ver la expresión fácilmente en su rostro, mi hermano, que el estar aquí en la casa de Dios no tiene felicidad, no tiene alegría, no tiene gozo. Dice el diablo, es lo que quería yo. Quitarte ese gozo, quitarse esa alegría y decirle a Dios que cuando solamente te va bien a ti, es cuando tú vienes y le alabas y le exaltas. Cuando tienes bendiciones, cuando tienes tu abundancia, es cuando vienes y le alabas y le exaltas al Señor. Eso lo voy a decir a Dios, lo que tú eres, porque eres un hipócrita, eres un convenenciero. Nada más cuando hay oportunidad que Dios te bendiga, vienes con la sonrisa, vienes con la alegría y vienes a alabar a Dios. Pero cuando pasas por una pequeña tribulación, ya no adoras, ya no exaltas, ya no glorificas el nombre de Dios. Y esa es la acusación que el diablo va y nos hace. Él es el acusador, mis hermanos. Y te va y te acusa a ti delante de Dios. Por eso usted en medio de la tormenta, en medio del problema, manifiéstele a Satanás, mi hermano, que usted es un verdadero adorador. Amén. Que usted le adora a Dios, no importa cómo sea la tormenta, ¿va? Lo seguiré, ¿qué? Adorando, exaltando el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, Dios envía una palabra, no te rindas.
Lee las Escrituras, hermanos. Adora, esfuérzate. Mira la palabra de Dios que Dios envió a Job. ¿Qué le dice este Job en el capítulo 22 del 23? Vamos a leer ahí. Esta será tu bendición, le dice. Esta será tu bendición, Job, le dice. Vamos al capítulo 22, mi hermano, de Job. Vamos, Samuel. 22. El 23 al 25. Si te volvieres al omnipotente, serás que edificado. Alejarás de ti, de tu tienda, la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyos, de oro, de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te va a oír, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pero la condición es que te vuelvas a Dios, que te vuelvas al Señor. ¿Se acuerdan el mensaje del viernes? ¿Qué decía? Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 o 4. ¿Qué decía? ¿Has perdido tú? Mira, por lo tanto, dónde has caído y vuélvete al primer amor. Si no, vendré pronto en contra tuya y quitaré tu protección. Te la voy a quitar. Y, hermanos, dice el Señor, vuélvete a mí. Si te vuelves a mí, hijo, en medio de la aflicción, si me buscas, si me alabas, si estás dispuesto a seguir confiando en mí, entonces todas estas bendiciones van a venir sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu salud. Todas estas bendiciones van a venir a ti. Pero necesitas ¿qué? Volverte a mí, Job. Necesitas regresar a mí con esa alegría, con ese ímpetu, con ese gozo, con esa fuerza espiritual. Necesitas regresar a mí. Y entonces todas estas cosas van a suceder en tu vida. Todas estas promesas van a venir que he hecho, dice Dios. Cumple tus votos, cumple tus promesas. Has dejado de cumplir tus promesas. Has dejado de obrar de acuerdo a lo que tu boca ha hablado, a lo que tú has escrito en el libro. Pusiste que esto ibas a hacer y no lo has hecho. Pusiste que tú ibas a servir de esta forma y no lo has hecho. Cumple tus votos, le dice. Entonces, vuélvete a mí y yo te voy a ¿qué? A bendecir. Yo te voy a dar a ti lo que tú necesitas y lo que tú mereces. Y es lo que le está diciendo Dios a Job. Así que Dios te dará ¿qué? Sus bendiciones de por vida. Pero la promesa es que tú te vuelvas a Dios. Entonces no depende de Dios, depende de quién, de ti. Si quieres abandonar y si quieres dejar el mundo y si quieres dejar los deseos de la carne, crucificar esos deseos de la carne, que tal vez son muchos, mi hermano y mi hermana, los deseos de la carne, ira, enojo, gritería, maledicencia, algunos pequeños vicios que tienes, que no son agradables delante de Dios, que en lugar de agradarte te perjudican y te dañan esos vicios. No sé qué será, ¿verdad? Solamente usted y yo sabemos, hermano, qué es lo que usted trae en su morral. Nadie más sabe, mi hermano y mi hermana. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Diga, volvernos a Dios. Esa es la promesa, mi hermano. Vuélvete al Señor. Y entonces, dice el Señor, las cosas van a cambiar. Vas a orar y yo te voy a escuchar, dice Dios. Comienza a hacer un cambio en tu vida. Comienza a cambiar en tu vida. Comienza a cambiar en tu lenguaje. Comienza a hablar ahora palabras de gracia, de bendición sobre tu vida. Mira, dice la palabra de Dios, la iglesia, mira la iglesia, cómo está la iglesia. Anima, levanta al caído, fortalécelo.
No te concentres en tu propio problema, concéntrate en otros y yo lo voy a hacer por ti, dice el Señor. Así que, y si tu vallado está caído, dice, o está derrumbado, Dios te lo va a restaurar y Dios te lo va a levantar. Así que, mis hermanos, dice, deja de estar negativo. Deja siempre de estar juzgando, criticando cosas que no debes de juzgar ni debes de criticar, que tú no comprendes ni entiendes. Así que, dice el libro de Job, capítulo 28. Vamos a ver a Job 28 ahora, mi hermano. Del 1 al 3. Dame el 1 al 3, por favor, Samuel. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone términos y examina todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Dame hasta el 8. Abren minas lejos de la habitada, en lugar olvidado, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos son oro. Senda que nunca la concibió ave, dice, la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. En otras palabras, le está diciendo Dios a este hombre. La plata, ese significa redención. Tu vida tiene que ser redimida, Job. Y tiene que ser redimida para que entiendas otras cosas que no entiendas. Te voy a hacer pasar o te voy a hacer llegar donde las aves no llegan. Lugares que no alguien conoce, dice el Señor. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo acerca de las aves? Que cuando la semilla cae en terreno duro y viene el ave, ¿y qué? Se roba la semilla. Se come, o sea, ahí representa a Satanás. Te voy a llevar lugares donde Satanás no puede tocarte, ni te puede ni te puede dañarte, ni te puede lastimarte. Pero necesita que tu alma sea redimida. Es lo que representa la plata. Para que, dice, porque ni la plata ni el oro, dice, ¿dónde se encuentran? A la superficie de la tierra, ¿no? Eso se encuentra allá abajo. Tienes que escarbar. Tienes que profundizar. Tienes que llegar a lo profundo. Es lo que Dios le está diciendo a quién? A Job. ¿Quieres el oro? ¿Quieres la plata? ¿Quieres las bendiciones? Tu relación debe ser más profunda conmigo. No debe de ser una relación superficial conmigo. Y la tienes que manifestar en medio de esta tormenta que estás pasando, Job. No te puedes rendir. Debes de buscar más profundamente. Porque te voy a enseñar dónde está el oro y dónde está la plata. Y te voy a llevar a un lugar donde las aves no pueden llegar, que te pueden quitar o comer tu semilla. No va a pasar eso, Job. Pero tiene que ser redimida tu alma. Y tu alma tiene que ser dispuesta para toda buena obra. Y ofrecerme a mí los sacrificios que yo te invito que los hagas. Es lo que le está diciendo el Señor. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo, pues, ¿dónde pues está la sabiduría? Luego dice, nunca la pisaron, en el versículo 8, nunca la pisaron animales, fieros, ni león pasó por ¿dónde? Te enseñaré un camino donde el león no anda. Ni animales que fieros. Dice 1 Pedro 5:8, que el león anda como qué? Como un león rugiente. Y anda buscando ¿a quién? Si andas en los caminos del león, donde opera el león, hermanos,
te va a dañar y te va a lastimar. Pero si tú andas por el camino donde no anda, donde Él no puede andar, donde Él no puede caminar, entonces, dice Dios, yo te voy a enseñar un camino. Te voy a enseñar una vereda donde Él no puede entrar, donde no puedes ser tú atacado, pero tienes que redimir tu alma. Tu alma tiene que ser transformada y cambiada, porque hay mucha carnalidad, hay mucha mundanalidad en nuestras almas. Hay muchas actitudes pero muy negativas en nuestras almas. No te sometes a la palabra de Dios, no te sujetas a la palabra del Señor. Y hermano, estás abriendo un portillo en tu vallado. Y el enemigo, el león, va a entrar. Las aves se van a comer tus posesiones, tus bendiciones. No vas a tener una bendición para tu vida. Y dice, versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es el que anda buscando. ¿Dónde dice? El último versículo dice 28. 28. Y dijo el hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, entonces hay dos cosas. Para tener la sabiduría de parte de Dios es el temor al Señor. ¿Y apartarnos de qué? Dos cosas nada más. Es lo que tienes que hacer. Para que yo te enseñe el lugar donde las aves no pueden llegar y comer tus posesiones. Amén, hermano Paulito. Amén, hermana Estefanía. Apaguen un poquito de eso, hermano, por favor. Entonces, ¿qué dice? Ahí no puede llegar. Te voy a enseñar un camino donde el león no puede, ¿qué? Entrar ni penetrar. Pero tienes que redimir tu alma. Esa es la condición, hermanos. Y el medio de la tormenta, el medio de la aflicción, enseña a adorar y exaltar el nombre de Dios. No te debes de rendir. No debes de dar oportunidad al enemigo para que él diga, le saqué todo lo que este hombre tenía y por eso no eres digno de la presencia de Dios. Vaya, dame Proverbios capítulo 9, versículo 10, por favor, Samuel. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cómo viene la sabiduría en nuestras vidas? Primeramente el temor. Capítulo 1, versículo 7. Igual. El temor al Señor. ¿Y qué es el temor? Apartarnos del mal, no hacer cosas que ya están escritas, porque nosotros sí tenemos, hermanos, la guía completa de la bendita palabra de Dios. Usted sabe, hermanos, cuáles son los frutos de la carne. 1 Corintios capítulo 5 y 6, léalos. Gálatas capítulo 5, 19, 20, 21. Lea, esos son los frutos de la carne. Esos usted no los debe practicar, hermanos. Y si ha practicado, renuncie a ellos y vuélvase a Dios. Ahora camine los frutos del Espíritu Santo. Vivan los frutos del Espíritu Santo. Y para eso ofrezca sacrificios ¿de qué? De alabanza y de adoración a Dios. Ofrezca la alabanza al Señor y sacrificios de que realmente usted quiere andar en el Espíritu y ya no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne que estamos ofreciendo, hermanos, le abrieron un portillo al enemigo y te va a atacar el enemigo. Y es lo que sucedió con Job. Si no hay sacrificios, hermanos, no hay vallado. Y si no hay vallado, hay ataques. ¿Cuántos han dejado de venir a ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, de frutos de labios? ¿Cuántos hermanos tienen meses o tal vez años que dejaron de venir y ya no se paran aquí en la iglesia? Y lo peor que muchos están aquí, mis hermanos,
pero no ofrecen sacrificios a Dios. No alaban a Dios. No engrandecen el nombre de Dios. Nunca hay un amén, nunca hay un aleluya, nunca hay un grito de guerra delante de la presencia de Dios. Nunca hay un quebrantamiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dijo el rey David que había cometido fornicación y adulterio. Nunca hay un quebrantamiento. Sabemos que andamos mal. Y lo dejamos, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? El enemigo puede atacar tus posesiones, tu familia, tu salud o tu vida espiritual la pone por los suelos. La importancia de ser ¿qué? Sacrificios delante de Dios. De sacrificar algo para Dios, mis hermanos. En veces no queremos sacrificar nada, ni una hora de Dios, ni 2 horas al Señor. Y lo que hacemos, queremos siempre que Dios nos bendiga porque hicimos cualquier cosita delante de la presencia de Dios, hermanos. Así que, el filón de plata, redención, y pondrás fin ¿qué? A la oscuridad, dice. Hay un camino lejos a los ojos espirituales del diablo, que el diablo no los va a poder encontrar. Que el hombre natural no los puede ver, o sea, nosotros no podemos ver este camino. Pero Dios nos dice, pero camina aquí. Haz esto. En este camino, Satanás no lo puede ver. El vallado que tú tienes tampoco lo puede ver el diablo. Dice. O nosotros no lo podemos ver, pero el diablo sí lo puede ver y Dios también lo puede ver. Y el diablo dice, este sí tiene un vallado. Este no tiene el vallado. Pues a este lo voy a atacar. A este lo voy a perjudicar. Porque este no ora, no exalta, no hace sacrificios a Dios, no hace sacrificios de ofrenda a Dios. Ve qué importante la ofrenda también porque es un sacrificio a Dios. No bendice el nombre de Dios. No predica las buenas nuevas de salvación. No va y habla la escritura, la palabra de Dios. No comparte el evangelio. Ese es sacrificio, hermanos. No se quebranta cuando viene aquí al altar. No reconoce que está en pecado. Y que ese pecado le ha abierto una puerta al enemigo. No reconoce eso y no está dispuesto a renunciar y apartarse de ese pecado. Entonces lo va a morder ¿quién? La serpiente. Y es lo que Dios quiere que evitemos, hermanos. Así que, por lo cual dice, ni las aves ni el león pueden andar, pero debes mantener la fe. Dice, no cambies de rumbo. Este es el rumbo, dice el Señor. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy ¿qué? El camino. Pues no cambies ese camino. Y el camino está diciendo, mi vida te está enseñando cómo vivir y agradecer al Padre. Nada hago sin la voluntad del Padre. Ese es el camino que debemos de seguir. No hacer nada que no esté conforme a las sagradas escrituras. No cambies de rumbo, dice el Señor. No escuches profetas falsos. No escuches herejías, mis hermanos, satánicas o diabólicas. Apártate, estás saliendo del camino. Te estás apartando del camino y estás entrando al camino del león o el camino donde las aves vienen y se comen todo. Debes mantener la fe, no cambies de rumbo. Hay un camino espiritual respecto a los bienes materiales. Dame Éxodo 22:7, por favor, Samuel. Y Éxodo 22:7 te dice lo contrario. Cuando alguien
alguno diere a su prójimo plata o alhajas o a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará doble. ¿Cuántas ovejas tenía Job? 7,000. ¿Cuántos camellos? ¿Cuántos bueyes? ¿Y cuántas asnas? 500, ok. Esas eran las posesiones de ¿quién? Entonces, no era Dios el causante. ¿Quién era el ladrón? Y Satanás es el ladrón, ¿verdad? Y le vino a quitar las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, los ¿qué? 500 bueyes y 500 asnas. Se las vino y se las quitó. Pero hay ¿qué? Una promesa de parte de Dios. Que si el enemigo viene y te roba, ¿qué dice? Vas a poder saquear, pero tienes que atarlo, dice el Señor, ya en el libro de Lucas. Tienes que atar al hombre fuerte, ¿verdad? Así que Dios restaura el sacrificio. Y Dios habló a los amigos de Job, primeramente a los amigos. Vamos a ver ahí, el 42, versículo 7, mis hermanos, en adelante. 42, 7. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se incendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no hablaron de mí, no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros, le dijo, y 7 carneros, a ir a mi siervo y ofrecer ¿qué? Oh, sacrificios. Tiene que restaurar ¿qué? El sacrificio. Se tiene que restaurar el sacrificio, mi hermano, por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él le atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces dijo Dios, tienen que hacer esto, y tienen que llevarle, y tienen que entregarle a mi siervo Job, y él va a orar por ustedes, y se van a restaurar. Y Job también sabía que ellos habían hablado mal de él, ¿verdad? Así que Job oró por sus amigos, que habían dicho cosas malas de él. Llevaron sacrificios para ofrecer en el altar. Y una ofrenda especial, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio, ¿qué le dio? Una pieza de dinero Y un anillo de oro. Entonces su propia familia vino y también le dio ¿qué? Una pieza de dinero y anillos de oro, dice la palabra de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Oro, ¿por qué? Oró por los amigos. Primer principio espiritual, hermanos. Orar por quién y por tus enemigos. Es el primer principio espiritual. Para que Dios te reciba la ofrenda, hermanos. Dice que el Señor que la tienes que dejar ¿dónde? En el altar. Y si alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate ¿con quién? Con tu hermano. Si no, Dios no recibe la ofrenda. Y no restaura tu relación. La importancia, hermanos, de tener paz todos nosotros. La importancia es que usted no guarde rencor, resentimientos en su alma y en su corazón. Pero el primer principio es restaurar nuestra relación los unos con los otros. Si no se restaura la relación, mis hermanos, entonces Dios no acepta tu ofrenda ni tu sacrificio. Ve y déjalo, y ve y reconcíliate con tu hermano. Aún con tus enemigos, tienes que orar por ellos. Y eso a nuestro ego
cómo nos pega fuerte, hermanos. Y pero Dios dice, es lo que tienes que hacer, hijo. Recuerda que Cristo es tú, es el camino. ¿Qué hizo Jesús? Oró por los que crucificaron y lo azotaron y lo mataron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice el libro de Hebreos, aún tú ni has llegado, dice, ni siquiera entonces ha quedado poquita sangre aquí, dice. Y ya quieres tirar la toalla. No has pasado ni siquiera por un momento difícil y ya no quieres ni alabar, ni exaltar, ni glorificar el nombre de Dios. Bueno, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Al cual por el gozo puesto, ¿sufrió qué? El aprobio. Sufrió la vergüenza y el ser maltratado y el ser crucificado. ¿Para llevarnos a dónde? A Dios. Para llevarnos y para que le sirvamos a Dios, hermano, hermana. Así que la importancia de qué? Del sacrificio. Job oró por sus amigos. Primer principio, mi hermano. ¿Para qué? Para que tu ofrenda, hermanos, sea aceptada delante de Dios. Y tus oraciones no tengan estorbo, dice el Señor, ¿verdad? Y de hecho le dice también al hombre, a su mujer, ¿verdad? Le dice al hombre, debes de tratar bien a tu esposa. Debes de ponerla con un vaso frágil para que tus oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Así debe ser el hombre con la mujer. Debe de tratarla bien. No decir, tú chancluda, barriguda, pelo calvo. Todas esas palabras, hermanos, no deben de decir. Viejo panzón. Esas cosas no se deben decir, hermanos. Amén. Yo digo aquí porque no para que la repita, sino para que sepa que esas no se deben de decir esas cosas, mis hermanos. Así que oró, primer principio, mi hermano. Y al orar por sus amigos, provocó una unción de liberación. ¡Pum! Se liberó todo, mis hermanos. Y se restableció el sacrificio de animales y el vallado volvió de vuelta, hermanos, a restaurarse. La importancia, mis hermanos, de este vallado. Así que, dice la palabra de Dios, y quitó Jehová la aflicción de Job, versículo 10. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido, ¿qué? De Job. Y bendijo, el 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Óigalo bien. Porque tuvo, ¿cuántas ovejas? Aquí. 14,000. ¿Cuántas tenía al principio? 7,000. ¿Lo bendijo a qué? Al doble. ¿Cuál es el principio del libro de él? Que nos dice ya Éxodo, mis hermanos. Que el ladrón va a tener que pagar el doble. Así que Satanás tenía que soltarle el doble ahora a Job. ¿Verdad? Tenía 7,000 y ahora dijo que lo bendijo y ahora tiene ¿cuántas? 14,000. Siga leyendo ahí conmigo, mi hermano, mi hermano. Y luego dice, y 6,000 camellos. ¿Cuántos camellos tenía? 3,000. Oigan, ahora tiene 6,000. Y luego, 1,000 yuntas de qué? ¿Cuántos tenía? 500. Y 1,000 andas. ¿Cuántos tenía? 500, hermanos. Así es el Señor, ¿verdad? Y lo bendijo ¿a qué? Al doble. Al doble, hermanos. ¿Cuándo qué? Cuando perdonó y se reconcilió con sus amigos. Qué importante que usted busque la reconciliación, hermano. Con su hermano, con su hermana. Y no diga, ay, que
no sé cómo hablar con fulano. Pues usted va y hable con el fulano y dígale, ¿sabe qué, hermano? No sé por qué hay esta separación entre usted y yo. Si hice algo mal, pido perdón a Dios y también a usted también. Humíllese, hermano. Si no, el enemigo le va a quitar hasta el último centavo que tiene, hermano. Y probablemente no se lo va a regresar hasta que usted no vaya y se reconcilie. Ese es el principio de la palabra de Dios. Así lo señala la palabra de Dios. Y ni modo, hermanos, así está conforme a la palabra de Dios. La importancia de hacer ¿qué? Sacrificios. La importancia, hermanos, de no claudicar en medio de la tormenta y en medio del problema. Que usted se mantenga firme, hermano, hermana, y no le dé lugar al enemigo. Cuando venga, exáltele, engrandézcale, dele gloria, dele alabanza al Señor. Hermanos, que se mire la bendición de usted en las calles, con sus vecinos. Dios te bendiga, te invito a la iglesia. Hoy tenemos una reunión aquí, un estudio bíblico. Venga, hermano, venga, hermana, para que escuche la bendita palabra de Dios. No se rinda, hermanos. No, pues ya les he hablado mucho, ya no quieren nada, ya ni siquiera oro por ellos. No, hermanos, sigue orando porque ellos están bien atados, bien ligados, ¿verdad? Y solamente su oración, mi hermano, y su vida espiritual puede hacer un cambio en esa región o en ese lugar o en esa calle donde usted vive, mi hermano y mi hermana. Pero ahí también ofrezca sacrificios a Dios. Alabe a Dios con todo su corazón ahí, mi hermano. Ponga la alabanza, ponga la adoración ahí, mi hermano. Que se escuche, alabe y cante ahí mismo en la iglesia, que en la calle. Oye, qué chiflado está el hermano, la hermana, me la van a decir, ¿verdad? Pero hermanos, algo va a pasar, ¿verdad? Algo va a suceder. Amén, hermanos. Usted va a provocar una unción grandiosa, hermanos, que se libere una unción poderosa para que en ese lugar, en ese barrio, en esa colonia, se escuche la gracia, la bendición de parte de Dios. Así que yo le invito en esta hora, mi hermano, que si usted ha cometido un pecado, como lo hizo el rey David, porque fue un pecado de adulterio, ¿qué tiene que hacer? Quebrantarse. No hay otra manera, hermanos. Yo te podía ofrecer muchos sacrificios, dice, pero el corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Y sí es cierto, como rey podía haberle ofrecido muchas cosas a Dios. Tenía el poder económico para hacerlo. Y como era rey también podía llamar que le donaran 20, 30 animales. Y lo podía hacer. Pero no. Dios quería escuchar el corazón de David. Su alma que se restaurara delante de Dios. A Dios le interesa más tu relación personal con Él, hermano, hermana. No podemos, eso es como tratar de tapar una cosa contra otra. Hago esto, pero Dios me tiene que perdonar. No es así. Venga y humíllese primeramente delante de Dios, pida perdón delante del Señor, restaure su relación con Dios, adore, exalte, engrandezca el nombre de Dios, mi hermano. Ya no esté pasiva o pasivo, mi hermano, a lo contrario. Camine en esa gracia, en ese gozo del Señor y manifieste que eres una hija, un hijo de Dios. Y no le dé lugar al diablo. No ande por el camino donde anda el león, ni ande por caminos donde andan las aves comiéndose la semilla, mis hermanos. Esos lugares apártese. No camine por esos caminos porque el enemigo lo va a atacar. Él anda como león rugiente, dice la bendita palabra de Dios, buscando a quien devorar. Póngase de pie, mi hermano. Ponme un canto ahí, mi hermano Samuel, de adoración, por favor.